es la persona que actúa pensando antes de hablar lo que va a decir. Sí, Señor. Es una persona que reflexiona y que no actúa a las millas, no va a argumentar nada sin haberlo analizado. Sí, Señor. Un ejemplo que no está es aquel que edifica una casa sobre la roca porque sabe que la roca es Jesús. Sí. Y porque se ha mantenido obedeciendo la voz del Señor. ¿Qué significa insensato? Necio y una persona que tú le puedes dar un consejo y no va a hacer lo que él diga, no va a razonar a lo que usted le pueda decir, y nos da el ejemplo de aquellas personas que si tú le dices no construyas en esta tierra porque no va a servir, pero ellos la hacen y tienen sus consecuencias y la casa se les va a caer por ser impulsivo en hacer lo que ellos quieren. Aleluya. Sí, Señor. Voy a dar, si vamos a buscar el significado de virgen, pues muchos, ¿verdad?, saben que es una persona que pues no se ha casado, no ha consumido el matrimonio, pero si comparamos las vírgenes con el creyente, es aquel que ha mantenido la relación con Dios y no con el mundo. Siempre ha procurado tener fidelidad a Jesucristo. Y esto lo encontramos en Primera de Juan 2:15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo, sino que alguno que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vive Dios. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que es la definición de las 5 prudentes y las 5 insensatas. Y como siempre, las veces que me ha tocado hablar de Dios, pues dejo una pregunta en el aire. Y esta es: ¿seremos prudentes o seremos insensatos? Amén. Algo que debemos de saber. That's right. Amén. Voy a tomar la historia después voy a salir con las vírgenes, pero quise traer la historia de Abigail, que está en Primera de Samuel 25, del 1 al 13, para que luego, pues, si la quieren leer. Porque estaba buscando una persona que me diera un ejemplo de lo que es ser prudente. Y la historia de Abigail, que es la esposa de Nabal, nos enseña 3 formas de ser prudente. No entra mucho en detalle, pero es muy interesante la historia y de verdad que a veces carecemos de prudencia. Sí, y nos dicen que ella nos enseña con su manera de actuar ante una noticia que ella recibe de un siervo, de algo que David quería hacer. Pues nos enseña que para ser prudente en ocasiones hay que actuar rápidamente para evitar un desastre. That's right. Nos enseña que ser prudente tenemos que ser valientes, humildad y tener fe. Sí, Señor. Y creo que esta no es más importante que las otras, pero yo creo que a nosotros, ¿verdad?, humanamente, a veces fallamos, y es que tenemos que tener prudencia para hablar en el momento adecuado. Amén. Sí, Es decir, si hay una situación, sea familiar, sea con quien sea, y queremos resolverlo, siempre tenemos que tener en mente que la otra persona no va a estar del mismo mood que uno para resolver una situación, y si tú ves que va a traer algo más grave, espera que se calme, sé prudente, porque Sí. la prudencia trae sabiduría. Y espera el momento adecuado para hablar de ese asunto. Sí, Y Señor. eso fue lo que Abigail hizo. Abigail esperó, ¿verdad? Cuando resolvió con David, iba a hablar con su esposo, pero la historia habla de que Nabal era un hombre bastante malo, y cuando ella lo ve borracho, o sea, ebrio, decidió no hablar con él porque él iba a explotar. Y esto es lo que nos enseña Abigail, el ser prudente en todo tiempo, y al ella ser así, cuando al otro día habla con él, con su esposo, y dice la historia que su corazón se ablanda, pasan 10 días y él muere. So David pudo ver, cuando él se entera de lo que pasó, que no hay mejor justicia que la de Dios. Sí, Amén. Señor. Que no hay que actuar impulsivamente, sino dejar que Dios obre.
Eso así. Y esto, volviendo a la historia de las 10 vírgenes, cuando nosotros, ¿verdad? Nos comportamos insensatos, o ¿verdad? Queremos resolver las cosas a nuestra manera y lo que hacemos es empeorar la situación más. Y las 10 vírgenes, cuando yo dije, yo me voy a meter en la historia y yo voy a crear mi propia historia, y yo pensaba, ¿sabes?, que posiblemente esas 10 vírgenes prudentes pudieron haber dicho, pero si yo me esforcé, ¿por qué tú no lo hiciste? Porque yo te tengo que darte lo mío, si tú pudiste haber hecho lo mismo. Y al ella decirle, vayan y compren para después yo surtirme de lo que yo te dé, fue prácticamente, creo que es casi lo mismo, pero ellas estaban preocupadas de que si daban de su aceite, quedarse ellas ahí. Entonces yo lo quiero traer de esta manera. Yo había escuchado un mensaje parecido y quería traerlo y compartirlo, y venía en el carro y sentía hacer algo más diferente, pero la pastora que lo trajo nos explicaba, ¿verdad?, que cuando nosotros somos prudentes y alguien se nos acerca a pedir la oración, sí, señor, no contestemos así. No, pero si tú puedes orar, si tú puedes esto, porque la insensata también tiene la oportunidad de cambiar su manera de vivir, su manera de pensar. Y cuando alguien viene a ti, Lilibet, te voy a preguntar, voy a poner de ejemplo, uno se acerca a Lilibet y dice, mira, yo quiero de lo que tú tienes, ayúdame a orar, que esto, que aquello. Yo creo que la mejor respuesta es, yo te puedo dar un poco de lo que yo tengo, pero te toca a ti llenar tu lámpara. Así que sí, señor, en esta hora, pues el mensaje era bien cortito, bien cortito. Simplemente quería dejarles saber la importancia de ser prudente ante toda situación. Recuerde que los que están alrededor nos están mirando a nosotros. Y quise, ¿verdad? Yo le preguntaba, Señor, ¿tú estás seguro que tú quieres que yo hable de esto? Porque yo en ocasiones he fallado. En ocasiones actué de una manera que no tenía que actuar. Y cuando aquí vino un predicador, no me acuerdo quién fue, yo estaba bien alejada del Señor. Yo me creía que estaba cerca del Señor. Y entonces el pastor sabe, ¿verdad?, cómo me sentía en esos momentos. Sí. Y cuando ese predicador, el Señor lo usa y me dice, porque una casa destruida, pero con ganas de restaurarse, Dios la levanta. Sí, sí. Y yo puedo dar testimonio de que yo me olvidé del pasado, y dije, no, Señor, porque yo no quiero perderme, yo quiero que mi casa y yo, ¿verdad?, que sirvamos al Señor. Y aunque mi esposo no está aquí, pero mi fe es que todos estemos en un mismo lugar. Y aunque él esté en otra iglesia, pero yo sé, ¿verdad?, que si está en los planes de Dios que él esté aquí, pues gloria a Dios, estamos orando por eso. Pero tuve que darme con estas situaciones para yo poder aprender a ser prudente, a no actuar impulsivamente. Y si yo quiero ser de esas 5 vírgenes, yo necesito y necesitamos, ¿verdad?, cambiar esa manera de expresarnos, sí, señor, de hablar, ¿verdad?, sin antes analizar la situación. Y como hizo Abigail, cuando usted entienda que no es el momento, no es el momento. Así que yo traje esto porque aquí hay 3 lámparas, vamos a imaginarnos que son lámparas. Son 3 lámparas. Yo voy a coger a la hermana Lilibet, a la hermana Rosita y al hermano Alejandro. Eso fue lo que Dios puso en mi camino cuando venía de camino. Se van a levantar, se van a acercar aquí. Vaya. Ay, santo, que se derrame el aceite. Cuando yo venía en el carro, yo decía, Dios mío, ¿a quién yo llamo, verdad? Que
que me ayude con esto. Pero que aquí hay 3 lámparas vacías. Y estas 3 lámparas tienen el nombre de la persona que usted esté orando. Pero como ustedes están tan llenos de la presencia de Dios, ¿verdad? Y han sido prudentes ante la situación que estén viviendo, usted va a coger una botellita, ¿verdad? Pastor, coge el micrófono. Ustedes van a coger una botellita, la van a abrir, y de ese aceite que Dios ha depositado en ustedes, Santo. ustedes van a empezar a llenar y van a empezar a clamar por la persona que usted quiere que ese aceite se le llene de nuevo. Sí, Señor. Santo Sí, Señor. Dios, El aleluya. pastor los va a ayudar a orar mientras mami Gracias, Señor. canta. Gloria a Dios. Confianza. Espíritu de Dios, Oh Señor, te damos llena mi vida, te damos gracias, Señor Con Jehová. poder, la llena Oh, mi venimos delante de tu presencia, en nombre de alma, Jesús, Padre. Oh llena Jehová, pidiéndote, Jehová, por este acto de fe que se está realizando, Jehová, en tu presencia. Oh Señor Jehová, oh tus siervos que están aquí, Señor, están impartiendo, Jehová, la